Vamos a hacer entonces algunos de los ejercicios para trabajar con definición, digamos. Bueno, yo iba a decir de número combinatorio, en algunos de estos es simplemente de definición de factorial también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 17 del capítulo 4. Bueno, en el 17 pide calcular, o sea que ahí, en los del 17 solamente, por ejemplo, dice P10,4. Recordemos que a esto se le llama permutaciones de 10 elementos tomados de A4, ¿sí? Y que es lo mismo que las variaciones de 10 elementos tomados de A4, y esto era el factorial del número más grande dividido el factorial de la resta, ¿sí? ¿Está bien? Eso es PNR, que es lo mismo que BNR, ¿sí? Variaciones, y es N factorial sobre N menos R factorial, ¿sí? Esa es la definición que estamos usando. Entonces, bueno, simplemente acá calcularlo es hacer esta cuenta, saber cómo hago esta cuenta. Si esto es 10 factorial y abajo tengo 6 factorial, entonces es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial dividido 6 factorial, ¿está bien? Esta es la escritura del número factorial. Si yo es el producto desde el número hasta el 1, y bueno, puedo parar en cualquier lado, le pongo factorial porque ya indica que debe seguir multiplicando. Entonces esto se simplifica y me queda esa cuenta. Esos son para hacer cuentas, pero por ejemplo el D pide dar el valor de, este es el A. El D, por ejemplo, pide dar el valor de Pn(n-2). ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, aplico la fórmula también. Aplico la fórmula y tengo el factorial de n dividido. ¿El factorial de quién va a ser acá? De este menos este, ¿sí? Entonces voy a poner n menos 2 factorial. Acá hay que tener cuidado, dejar puestos los paréntesis primero para tener claro cómo me quedan los signos. Esto es n factorial dividido. Fíjense, esta cuenta de acá me queda n menos n más 2, ¿sí? Todo factorial, ¿está bien? O sea que esto es factorial de 2, ¿sí? Ese es el resultado de n tomados de a n menos 2, ¿está bien? Después en el 18, que es por ahí, no sé, más del tipo de ese ejemplo que me preguntaban, el ejercicio 18 dice hallar el valor de n en el A, por ejemplo, para que Pn5 sea igual a 7Pn4, ¿sí? Fíjense que estos ejercicios, ya les digo, son de manejo del número factorial más que de, esto no es de conteo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo expresamos esto? Primero, acá otra vez aplicamos la definición a este número, nos va a quedar n factorial dividido n menos 5 factorial, ¿sí? Y acá nos queda 7 por n factorial dividido n menos 4 factorial, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, fíjense que n factorial, o sea, esto nosotros podemos escribirlo como, fíjense, yo puedo pasar multiplicando, me queda n menos 4 factorial sobre n menos 5 factorial, ¿está bien? Multiplicando ambos miembros por n menos 4 factorial,
y del otro lado me queda 7 por n factorial sobre n factorial. ¿Están de acuerdo ahí? Entonces, esto se puede simplificar, ¿sí? Y acá, ¿esto cómo lo escribo? El n-4 factorial es lo mismo que el n-4 por n-5 factorial. ¿Se entiende eso? No sé si se ve ahí abajo. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí se ve. ¿Está bien esto? Sí, el factorial de n-4, acuérdense que siempre es el factorial de un número, lo puedo ir desarrollando restando de a 1, ¿sí? Entonces acá n-4 menos 1 es n-5, ¿sí? Otra vez esto se cancela, ¿sí? ¿Y qué me quedó? Y me quedó n-4 igual a 7. Entonces es n igual 7 más 4, 11. ¿Está bien? Ese es el valor de n para que se cumpla esa igualdad. ¿Se entiende? O sea, la idea de estos ejercicios es este trabajo. Si bien no están todos estos incluidos en, digamos, para evaluarse, pero bueno, no está de más mirarlos porque tampoco es otra cosa que esto, es el saber hacer cuentas con números factoriales. ¿Mm? ¿Se entiende? Fíjense que en el 23, si quieren podemos mirar uno del 23 que usa número combinatorio ya, aunque sea como para hacer uno de esos, aunque es la misma idea que esto, pero bueno, a veces, digamos, lo que puede complicar en estos ejercicios son las cuentas con los factoriales, ¿no? Que uno por ahí se pierde. Fíjense que dice, el 23 dice hallar el valor de n, en el A, hallar el valor de n para que n más 1 tomados de a 3 sea igual a 2 por n tomados de a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, otra vez, primero no olvidarse definición de número combinatorio. ¿Se acuerdan esto escrito así? ¿Sí? El n tomados de AR, esto es lo mismo que escribir CNR, ¿y esto qué era? Esto era n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, ¿sí? Esto es lo que cambia con respecto a la definición del de variaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a cambiar? Que ahora además dividimos por r factorial porque se acuerdan que este número se usaba cuando uno quiere elegir sin orden. Variaciones lo usábamos cuando queremos ordenar r objetos de un grupo de n. Este lo usamos cuando queremos elegir sin orden R objetos de un grupo de N, ¿sí? Por eso es que aparece dividido por ese R factorial, ¿sí? Que le saca el orden a eso que hice antes, ¿sí? Bien, entonces acá para hacer esta cuenta, nos queda, escribimos la definición, esto va a ser n más 1 factorial dividido 3 factorial, y ahora ¿qué tengo que hacer? N más 1 menos 3 factorial. O sea que eso da n menos 2 factorial. ¿Está bien?
n más 1 menos 3 me queda n menos 2 factorial. Igual a 2 por, y este me queda n factorial dividido 2 factorial por n menos 2 factorial. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Ahora, fíjense, otra vez, acá lo que voy a tener que hacer es desarrollar un poco esos factoriales para ver qué puedo simplificar. Entonces, acá me queda, este es más grande que este, ¿no? Entonces voy desarrollando ese. Ese me quedó n más 1. ¿Quién es el número anterior a n más 1? N. Y el anterior a n, n menos 1. Y el anterior a n menos 1, n menos 2. Entonces me queda, ahí pongo el factorial, y esto es 3 factorial por n menos 2 factorial. ¿Está bien? Este primer lado de la igualdad lo puedo expresar de esta forma para ver cómo se simplifica ese factorial. Bueno, podría haber hecho otra cosa, ¿no? En realidad puedo hacer otra cosa. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo así y ahora... Y esto es, fíjense que el 2 con el 2 factorial lo puedo simplificar también, ¿no? Porque 2 factorial es 2 por 1, o sea que vuelve a ser 2. Así que esto lo puedo simplificar, ¿sí? Y el n con el n menos 2, otra vez, también puedo escribir n por n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Está bien? Dividido n menos 2 factorial. Lo dejo escrito así para ver más claro cuando puedo simplificar. ¿Sí? Entonces, ahora n menos 2 factorial con n menos 2 factorial se simplifica de los dos lados. ¿Sí? Entonces, ahora tengo n más 1 por n menos 1. Este 3 factorial lo escribo ya como 6. Y del otro lado tengo n por n menos 1. ¿Sí? Bueno, de nuevo lo que voy a intentar hacer es dividir ambos lados por n menos 1. Me queda n más 1 sobre 6 igual a n por n menos 1 dividido n por n menos 1. ¿Sí? O sea que ahí tengo, esto vale 1, ¿no? Por lo tanto, tengo n más 1 igual a 6, n igual a 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo que nos dice es que si uno hace las cuentas, lo que estamos diciendo es que 6 tomados de A3 tiene que dar lo mismo que 2 por 5 tomados de A2. ¿Sí? Eso es lo que debería ocurrir. ¿Sí? Hay que hacer las cuentas y ver que efectivamente esa igualdad se cumple. ¿Mm? ¿Bien? Bueno. Bueno. Vamos entonces a... ¿Quieren preguntar alguna otra cosa de esto? Empezamos con matrices. Bueno, si ustedes tienen entonces el sábado examen, bueno, por ahí prefieren que vamos avanzando y hacen consultas más la semana que viene cuando puedan ponerse a hacer más ejercicios, ¿no? Bueno,
Bueno, entonces vamos a empezar con matrices. Esto muy entretenido. Y sí, sí, el recuperatorio es también, todas las evaluaciones van a ser con tipo formulario. Vieron que tienen algún ejercicio que es para subir una foto, algún ejercicio que tienen que escribir, algunos de opción múltiple, ¿sí? Un poco variada la modalidad, pero con el formulario. ¿Mm? Bien. Em, bueno, les decía que ya este capítulo empezamos a terminar, digamos, porque además todo lo que sigue ya, bueno, está todo relacionado, ¿sí? Ya, por más que tenemos este capítulo y después hay un capítulo más, el capítulo que sigue, bueno, es basado en toda la teoría de matrices. ¿Mm? A ver, ¿para qué vamos a estudiar nosotros matrices? Bueno, fundamentalmente vamos a utilizarlas para resolver sistemas de ecuaciones. Más allá de que tienen muchísimas aplicaciones y que ustedes también, en algún caso, digamos, aplicado a la teoría de grafos, existe lo que se llaman matrices de adyacencia. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Nosotros fundamentalmente las vamos a ver para, ya les digo, resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero para eso tenemos que ver algo de la teoría de matrices, cómo operar con estos nuevos objetos. Porque miren, la cosa va a ser así. ¿Qué era un sistema de ecuaciones? ¿Sí? Ustedes saben que es un sistema de ecuaciones, por ejemplo, si yo tengo 2x más y igual a 3, x menos 3y igual a 4, por ejemplo. Eso es un sistema de dos ecuaciones lineales, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá lo que pasa es que si yo dijera, por ejemplo, 2u más w igual a 3, y acá dijera u menos 3w igual a 4, ¿es un sistema distinto? No, ¿verdad? Es el mismo sistema, nada más que le puse distinto a las incógnitas. Ah, bueno, y si le pongo 2a más b igual 3, y acá pongo a menos 3b igual a 4, ¿me cambió el sistema? No, tampoco, ahora la llamé a y b, ¿sí? Entonces, ¿la cosa cuál es? Que digamos que lo que va a determinar un sistema de ecuaciones van a ser los coeficientes de las incógnitas y estos numeritos que ponemos después de la igualdad que llamamos término independiente. ¿Sí? Entonces, la información de un sistema va a estar dado por el cuadro numérico que solamente me indica, ¿sí?, los valores de los coeficientes de las variables. Y también va a estar dado por ese término independiente que vamos a escribir de esa manera, ¿sí? Entonces, a estos cuadros numéricos los vamos a llamar matrices, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué cosas podemos hacer con las matrices, cómo las vamos a definir, cómo vamos a operar con ellas, qué cosas tenemos definidas sobre ellas, ¿sí? Y para terminar usándolas entonces para resolver estos sistemas. Por supuesto, un sistema de este tipo nosotros ya lo sabíamos resolver de otra manera, no vamos a estudiar toda una teoría nada más que para resolver un sistema de 2 por 2. Esto a lo que apunta es a resolver sistemas grandes, ¿no? Cuando uno tiene muchas ecuaciones con muchas incógnitas. Eh, claro, claro, eso es un arreglo. Ustedes trabajan seguramente tablas de doble entrada, ¿no?
mm, pero es exactamente eso. Es una planilla Excel, digamos, ¿no? Una planilla Excel nada más que acá con contenido numérico. O es el juego de la batalla naval, ¿no? ¿Jugaron la batalla naval? ¿Se juega todavía eso? Bueno, ¿sí? Es simplemente tratar de indicar una fila y una columna, ¿no? Sí, se juega. Bueno, sobre todo mientras explica un profesor a veces, ¿no? Sí, nosotros en la escuela jugábamos ahí, en esos momentos. Este, bueno, es exactamente eso. Además, matrices, a ver, ejemplos de cuadros, ¿no? Con información por fila y por columna, hay muchísimos. Por ejemplo, los carteles luminosos, digamos, de los colectivos, de información de algo, funcionan, ¿sí? Con matrices donde cada lugar está prendido o apagado, ¿sí? No sé, los códigos QR también son matrices, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo que tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Y nosotros vamos a ver entonces cómo nombramos las cosas, los objetos que están adentro de una matriz y cómo vamos a operar con ellas, ¿sí? Entonces, en principio, por ejemplo, vamos a nombrar, si esta matriz la llamamos A, en general utilizamos letras mayúsculas de imprenta, ¿sí? Y esta matriz supongamos que la llamamos B, ¿sí? Entonces, en principio decimos A, esa matriz A tiene 2 filas y 2 columnas, ¿sí? Y como tiene, nosotros vamos a trabajar con matrices que tengan números reales, ¿sí? Escribimos que A pertenece a R, fíjense, 2 por 2 en este caso. Lo escribimos de esta manera. En general, R, N por M, así como lo estoy escribiendo, es el conjunto de matrices de N filas y M columnas de números reales, ¿no? Porque, bueno, hay matrices con elementos en otros conjuntos. Nosotros, como vamos a trabajar con matrices de números reales, ponemos R, N por M como superíndice, N por M para indicar N filas y M columnas. ¿Sí? Acá también decimos A pertenece a R 2 por 2. ¿Sí? También decimos que A es 2 por 2. ¿Sí? Se suele decir así, una matriz 2 por 2. En este caso, B, por ejemplo, ¿cómo es? B pertenece a R 2 por 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 2 filas y una columna. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo nos vamos a referir a un elemento de la matriz? Porque acá, bueno, tenemos el nombre de la matriz, la cantidad, la dimensión, ¿sí? Cantidad de filas y columnas, es la dimensión de la matriz. Ahora, ¿cómo digo yo? ¿Cómo me refiero, por ejemplo, a ese número -3? Entonces, vamos a utilizar el nombre de la matriz, ¿sí? Y los elementos van a estar puestos con la misma letra de nombre de la matriz, pero minúscula. Nos referimos, por ejemplo, este elemento va a estar, ¿sí? Este es elemento de A ubicado en la fila 2, columna 2, ¿no? Entonces escribe A sub 2, 2 es igual a -3.
¿sí? Por ejemplo, este elemento está en la matriz A y lo escribimos como A sub está en fila 2, columna 1. O sea, primero la fila, después la columna. ¿Sí? En general vamos a decir que A sub IJ es elemento de A en la fila I, columna J. ¿Se entiende? Esa es la notación que vamos a usar. ¿Sí? Bien, ahora, hay algunas matrices particulares, ¿sí? Que tienen nombre, ¿sí? Que vamos a ir describiendo, algunas muy evidentes, ¿sí? Por ejemplo, a una matriz del tipo de la matriz A la llamamos matriz cuadrada. ¿Por qué se llamará matriz cuadrada? Decimos entonces, a ver, más. Una matriz cuadrada es una matriz que tiene igual número de filas que de columnas. Nada más que eso, ¿sí? Por ejemplo, a la matriz B se la llama matriz columna. ¿Por qué se la llamará matriz columna? Y bueno, porque tiene una sola columna, ¿no? Matriz columna son las que tienen una sola columna. Lo mismo, también se utiliza la notación matriz fila. ¿A quién vamos a llamar matriz fila? Bueno, supongamos que tuviéramos una matriz W que sea 3, 1, 2. Esa es una matriz fila porque tiene una sola fila y 3 columnas. ¿Sí? Entonces vamos a llamar matriz fila a una matriz de una sola fila, nada más que eso. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. No es necesario que sean matriz si no varía la fila. No entiendo lo que me preguntas, Renzo. O sea, estas son matrices, algunas tienen más, digamos, igual, nosotros acá vimos igual cantidad de filas que de columnas, por ahí una sola columna, una sola fila. También hay matrices rectangulares, ¿sí? Bueno, en particular estas también podrían serlo, pero por ejemplo, si yo escribiera, vamos a borrar acá como para poner otro ejemplo, suponete que yo escriba la matriz C
2 menos 1, 4, 3, 0, menos 5, ¿sí? Esa es una matriz. Claro, no necesariamente más de una fila, no necesariamente. Esta matriz, por ejemplo, decimos que C pertenece a R, 2 por 3 en este caso. Tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? ¿Está bien? Esa sería una matriz rectangular. ¿Mm? Bien, vamos a decir también, por ejemplo, a qué vamos a llamar matriz triangular y matriz diagonal, ¿sí? Por ejemplo, una matriz de 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, menos 7, ¿sí? A este tipo de matrices la llamamos matriz diagonal. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular que yo diga matriz diagonal? Bien, exactamente eso. Los números diferentes de 0 están en la diagonal. Claro. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo miro ahora E y digo 7, 0, 0, 0. ¿A esa la llamaré diagonal también? Sí, a esa también la voy a llamar diagonal. ¿Sí? Porque lo que yo voy a definir como matriz diagonal es una matriz, primero cuadrada, porque fíjense que si yo no tomo matriz cuadrada, acá en esta, ¿cuál es la diagonal? No tiene, porque podría ser esta o así, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, primero cuadrada tiene que ser la matriz. ¿Sí? Y después entonces voy a decir que si tiene elementos distintos de cero, si tiene elementos distintos de cero, están en la diagonal. ¿Sí? ¿Y qué es la diagonal? ¿En qué posición está la diagonal con respecto a la matriz? Por ejemplo, acá, los elementos distintos de cero, ¿en qué lugar están? ¿El 1 en qué posición está? En el lugar de 1, 1, ¿no? ¿El 4 dónde está? En el lugar de 2, 2. ¿Se entiende? El menos 7, ¿dónde está? En la posición de 3, 3. En este caso, el 7 está en la posición E1, 1. ¿Sí? Entonces, voy a definir matriz diagonal, lo voy a escribir acá. Matriz diagonal, vamos a decir entonces, primero que nada, la matriz es cuadrada. Es cuadrada, es una matriz cuadrada, ¿sí? Y decimos que si un elemento A y J es distinto de cero, entonces, ¿qué pasa con I y J? Son iguales. Esto es decir, si un elemento es distinto de cero, está en la diagonal.
¿Se entiende? ¿Mm? La manera de definir una matriz diagonal en general, porque fíjense que nosotros acá estamos poniendo ejemplitos, esta es 3×3, esta es 2×2, pero bueno, yo tengo que definir una matriz diagonal de cualquier dimensión, cuadrada, pero podría ser 20×20, ¿no? Entonces, ¿cómo digo eso? Bueno, lo digo diciendo en general que si un elemento es distinto de 0, tiene igual número de fila que de columna. En definitiva, es eso lo que estoy diciendo para decir está en la diagonal. ¿Sí? No, si el 4 estuviera en 2,1, no es diagonal. Porque si estuviera en el lugar 2,1, estaría acá, decís vos. Y acá un 0, ponele. No, no es diagonal. ¿Se entiende? O sea, lo que tiene que ocurrir es que los no nulos tienen que estar sobre la diagonal. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de una matriz diagonal. Hay una matriz diagonal muy particular, ¿sí? Muy particular, que vamos a definirla porque después va a jugar un papel muy importante. Esa matriz es una matriz que va a tener unos en la diagonal. ¿Sí? A esta matriz se la llama I sub 2. ¿Por qué I sub 2? Porque llamamos matriz identidad a una matriz que es diagonal, pero con la particularidad de que en la diagonal tiene solamente unos, ¿sí? Y todos unos, no tiene ningún cero. Por ejemplo, I sub 3 es la matriz que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Fíjense que le ponemos un número de subíndice. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una matriz identidad es cuadrada. O sea que no nos hace falta decir que es de 3×3 o de 2×2, porque ya lo sabemos. Con ese nombre ya sabemos que tiene igual número de filas que de columnas. Entonces, al nombrarla así, todo lo que estamos diciendo, porque yo dije la matriz identidad, pero en realidad hay infinitas matrices identidad. ¿Por qué? Bueno, porque todo depende de la dimensión. ¿Sí? Yo acá tengo una matriz 4×4, ¿sí? Que también es la identidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se llama matriz identidad y depende de la dimensión que yo le dé, bueno, de qué matriz específicamente estoy hablando. Pero todas son matrices que son diagonales y que tienen solamente unos en la diagonal. ¿Sí? Entonces, a esa matriz la vamos a definir matriz identidad, ¿sí? Y se escribe, esta es muy importante, va a jugar un papel muy importante, ¿eh? La escribimos así, miren, I sub n, ¿sí? Al escribirla así ya sabemos que es una matriz diagonal, n por n, ¿sí? Que va a cumplir ¿qué cosa? Que va a cumplir ¿qué cosa? Que todo elemento, lo llamamos I, es igual a 1. Fíjense cómo lo escribo. ¿Qué estoy queriendo decir? No, no, la diagonal, a esta es la que en realidad se llama diagonal principal, ¿sí? Es la diagonal donde el número de fila es igual al número de columna, ¿sí?
no vale que tenga los unos acá, si bien podría definirse eso como una diagonal secundaria, ¿sí? Pero llamamos diagonal a esa diagonal principal donde el número de filas es igual al número de columnas. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo definimos la matriz diagonal. Decimos que un elemento de la matriz identidad, ¿no? El elemento de la matriz identidad I, es decir, que tiene igual número de fila que de columna, vale 1, ¿sí? I, E y J es 0 si I es distinto de J. ¿Está bien? O sea, en cualquier otro lado donde fila y columna es distinto, vale 0. ¿Se entiende la definición general para decir, bueno, esa es una identidad de cualquier dimensión? ¿Mm? ¿Está bien? Bien, vamos a ver entonces también vinculado a las matrices diagonales, también pensando en matrices cuadradas, tenemos lo que llamamos matrices triangulares, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá pongo 3 y 5, y acá ponele que ponga 2 y -1, ¿sí? A estas matrices las llamamos triangulares. ¿Por qué? Bueno, otra vez es medio intuitivo, son matrices cuadradas, de tal forma que en este caso, ¿por qué va a ser triangular? Bueno, porque solamente tiene elementos distintos de 0, ¿sí? De la diagonal hacia arriba, en ese triángulo. Ahora vamos a ver cómo escribimos eso formalmente. Y esta matriz la llamamos triangular inferior, ¿sí? Porque solamente tiene elementos distintos de 0 en el triángulo inferior, digamos, mirada la matriz como un cuadrado, ¿sí? Desde la diagonal hacia abajo, ¿sí? Ahora, ¿cómo escribimos eso, ¿sí? Más formalmente. ¿Mm? Fíjense, vamos a decir entonces que una matriz es triangular. Triangular, supongamos superior, lo mismo, podemos definir cualquiera de las dos, es triangular superior. En principio, entonces vamos a pedir que sea cuadrada, ¿no? Es cuadrada, es una matriz A que pertenece a R, N por N. Ahí ya estamos diciendo, bueno, es una matriz A que es cuadrada. ¿Y qué va a pasar? Otra vez tenemos que hablar de los elementos si son 0 o no son 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es, otra vez, si tiene algún elemento distinto de 0, si A y J es distinto de 0, entonces, ¿dónde está? Ahora, no es como en la diagonal que decíamos, bueno, entonces seguro I es igual a J. Sino, pero hay alguna relación entre I y J. Entonces, ¿qué pasa con I y con J? Fíjense, bueno, los de la diagonal tienen I igual a J, pero por ejemplo, este elemento 3, ¿sí? Está en la posición 1, 2. Este está en la posición 1, 3. Este está en la posición 2, 3. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos la fila es más chica que la columna, ¿sí? Y en los casos de la diagonal, bueno, es igual. Entonces vamos a decir que la posición de la fila es menor o igual que J. ¿Se entiende? O sea, si hay algún elemento distinto de 0,
tiene que estar en una posición donde la fila sea menor que la columna. Fíjense, por ejemplo, este elemento es el 3,1, fila más grande que la columna. Ahí no puede haber distinto de 0. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Sí? ¿Y acá qué vamos a decir? Triangular inferior. Todo al revés, ¿no? Va a ser una matriz también cuadrada y si A es distinto, si A y J es distinto de 0, ¿qué va a pasar? Y va a tener que ser mayor o igual a J. ¿Está bien? Esa va a ser la diferencia cuando digamos matriz triangular inferior. ¿Sí? Decimos que A es una matriz cuadrada y si A y J es distinto de 0, entonces I tiene que ser, fíjense otra vez, estos tienen igual número de fila que de columna. Y cuando miro el 2, estoy en la posición 2, 1, es decir, que la fila es más grande que la columna, ¿sí? Y mayor o igual a J. Le pongo mayor o igual porque incluyo los elementos de la diagonal, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, fui escribiendo para arriba para que me quedara espacio, pero bueno, están ahí todas las definiciones de matrices especiales. Nos queda decir algo de una matriz también muy especial, pero fácil de definir. Ya dije todas, ¿no? Sí. Que es una matriz que tiene todos ceros. ¿Cómo vamos a llamar a esa matriz que tiene todos ceros? Nula, tal cual, ¿sí? Porque acá somos muy originales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta matriz es la matriz nula. Esta matriz es una matriz nula. Esta matriz es una matriz nula. Es decir, a ver, cuando decimos la matriz nula, en realidad es la matriz nula de tal dimensión, porque si no hay infinitas matrices nulas, ¿sí? Entonces, en este caso ahora ya no queremos cuadrada. Fíjense que acá, salvo la matriz columna y la matriz fila, por razones obvias, todas las otras le exigimos que sea cuadrada cuando fuimos a dar la definición, ¿sí? Tanto para la matriz diagonal, como para la identidad, como para triangular superior, triangular inferior. En el caso de la matriz nula, no. Hay matriz nula, definimos de cualquier dimensión, ¿sí? Entonces decimos que una matriz nula es una matriz A perteneciente a Rn por M, ¿sí? Es decir, cualquier cantidad de filas y cualquier cantidad de columnas, ¿sí? Tal que cumple qué cosa, que A y J es 0 para todo I y para todo J, nada más que eso. No, hay matrices, yo podría definir una matriz 1 por 1, digamos, ¿sí? De una fila por una columna. Digamos, cantidad de filas y de columnas son mayor o igual a 1. Así que yo podría tener una matriz cuadrada, digamos, 1 por 1. ¿Está bien? Y en ese caso tiene un solo elemento. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá con estas definiciones.
Puedo borrar esto para... Bien, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunas operaciones, ¿sí? A ver, vamos a empezar a definir operaciones, ¿sí? Que es todo lo que después nos va a permitir poder usarlas, bueno, para resolución de sistemas y para distintas cosas. Entonces, en principio vamos a definir igualdad de matrices, ¿sí? ¿Cuándo dos matrices son iguales? Bueno, es un poco evidente, pero tenemos que definirlo para cuando después necesitamos demostrar cosas. ¿Evidente en qué sentido? ¿Cómo dirían que dos matrices son iguales? ¿Qué les parece? O sea, yo digo, por ejemplo, la matriz A, que tiene 2, 1, 3, 0, menos 1, 4, ¿es igual a la matriz B, que es 2, 1, 0, menos 1? ¿Son iguales? No. ¿Por qué no son iguales? Ah, bueno, entonces, está bien, pero A y J igual a B y J, acá tenemos, mira, el 2 es igual al 2, el que está en la posición 1, 2 igual a la posición 1, 2. Claro, necesito la misma dimensión, ¿sí? Y después que sí, cada elemento en una posición sea el mismo que está en la otra matriz en la misma posición, ¿sí? Eso hay que decirlo. ¿Cómo lo decimos entonces? Decimos que dos matrices A y B son iguales si, A eh, pertenece a R n por M y B pertenece a R H por T, entonces necesito que N sea igual a H y M igual a T. Eso es una manera de decir tienen la misma dimensión, ¿no? Y además A y J igual a B y J, y ahí, digamos, en general uno escribe para todo I entre 1 y N, para todo J, J entre 1 y M. ¿Se entiende esa escritura? Estamos diciendo entonces, A y B son iguales, considerando que A es una matriz N por M y B H por T, entonces necesitamos que la cantidad de filas de A sea igual a la cantidad de filas de B, la cantidad de columnas de A igual a la cantidad de columnas de B, y un elemento de A en la posición IJ sea igual al de B en la posición IJ para cualquier posición. ¿Sí? ¿Está bien la escritura esa? Bien. Ahora, ¿qué operaciones vamos a hacer entre las matrices? Bueno, nosotros vamos a hacer tres operaciones básicamente entre matrices que son suma de matrices, producto por escalar, ya vamos a ver qué es, y producto, ¿sí? Esas son las tres operaciones que nosotros vamos a ver. Ya vamos a ver qué quieren decir. En principio vamos a empezar mirando suma de matrices, ¿sí? Suma de matrices. Bien, ¿cómo vamos a definir la suma? De nuevo, fíjense que si yo tuviera, ponele la matriz 2, 3, 4 menos 1, ¿sí? Más
1, 0, menos 5, 1, 1, 1. ¿Puedo sumar eso? ¿Cuánto les parece que daría eso? Medio raro, ¿no? Hacer esa suma. Eh, 331, pero ¿de dónde? ¿Por qué 331? ¿Qué sería 331? 304 se suma campo, sí, 304 no sé. Claro, yo tengo que sumar elemento a elemento. El problema es que acá tengo matrices de distinta dimensión. Claro. ¿Mm? Matrices de distinta dimensión. Entonces, ¿qué voy a pedir para sumar? No, primero quiero la misma dimensión, porque si no, esto yo no lo voy a poder hacer. Ahora, si lo tengo así, ¿cómo sumo? ¿Qué les parece que da el resultado de esta suma? ¿Qué pongo en la posición 1, 1 de la nueva matriz? Un 3. ¿Por qué un 3? Porque hago 2 más 1. ¿Qué va a ir en la posición 1, 2 de la nueva matriz? 3 más 0, tal cual. 3 más 0, ¿sí? Es como poner una matriz arriba de la otra y sumo los que me quedaron en la misma posición. ¿Mm? Ahora, acá ¿qué va a quedar? 4 menos 5, o sea, acá me queda un menos 1, ¿sí? Ah, bien. Y ahora, menos 1 más 1, 0. Bien. ¿Sí? Ese es el resultado de la suma. Se suman los elementos de cada posición, tal cual. Los que están en el mismo lugar. ¿Cómo vamos a escribir eso en general? No, no. La columna la sacamos justamente porque lo que queríamos mostrar es que si las matrices no tienen la misma dimensión, no se pueden sumar. Directamente no se pueden. ¿Mm? Entonces, vamos a definir la suma de qué manera. A ver, vamos a decir A y B pertenecientes a R, N por M. Es decir, ya estamos pidiendo que esas matrices estén en el mismo conjunto. ¿Sí? N y M son números fijos iguales para A y para B. Si no, no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces decimos que dos matrices de esa forma se define una matriz C, resultado de hacer A más B, que cumple qué cosa. Por un lado, C también está en el mismo conjunto, porque fíjense que el resultado de la suma también me dio una matriz de la misma dimensión. ¿Sí? Está en el mismo conjunto. ¿Y cómo defino un elemento de C en una posición IJ cualquiera? Lo defino como el elemento que está en A más el elemento que está en B. En la misma posición, ¿no? ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, supongamos, cambiemos esto, ponele que me digan, ahora quiero sumar 2, 1, menos 3, 0, 0, 1, más 1, menos 5, 2, 2, 0, 1. ¿Puedo sumarlas? Sí, porque son dos matrices, 2 por 3.
Son 2 por 3. ¿Cómo me va a dar el resultado? Bueno, hago 2 más 1, 1 menos 5, menos 3 más 2, 0 más 2, 0 más 0, 1 más 1. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo es el procedimiento de esta suma? ¿Mm? Bien, bien. Hasta acá, digamos, la suma sigue siendo una operación bastante natural, ¿sí? En las operaciones entre matrices. ¿Qué propiedades va a tener la suma de matrices? ¿Qué eran las propiedades? ¿Qué propiedades tendríamos que mirar? ¿Se acuerdan? ¿Qué queríamos decir cuando hablábamos de propiedades de una operación? ¿Dónde vimos eso? Bueno, conmutativa, sí. La conmutativa es una propiedad que podemos analizar. ¿Vale la propiedad conmutativa? Esto sería mirar que una matriz A más una matriz B me da lo mismo que sumar B más A. Asociativa, ajá. Ah, como en los grupos, ¿no, Gonzalo? Claro. A ver, asociativa, ¿vale la asociativa? Esto está bueno, ¿sí? Por las dudas para los que tienen que rendir, saber qué son estas propiedades, ¿sí? Ojo porque hubo confusiones por ahí en los parciales. La asociativa es pedir que A más B más C sea igual a más B más C, ¿sí? Acá siempre estamos pensando, son propiedades de la suma, o sea que no lo escribimos, pero estamos diciendo A, B y C, todas matrices de la misma dimensión, ¿no? Porque si no, no podemos hacer nada. ¿Qué más dijiste? Neutro y opuesto, por ejemplo. Neutro. ¿Qué sería que haya elemento neutro? ¿Qué quiere decir que haya elemento neutro? Y opuesto, vamos a escribirlo también. Cero. Bueno, pero ¿qué es el cero? El cero va a ser esa matriz que llamamos matriz nula, ¿no? Porque ¿qué tiene que ocurrir? Claro, ¿qué tiene que ocurrir para que haya elemento neutro? Tiene que haber un elemento que sea el mismo para todas las matrices, que si yo se la sumo a cualquier matriz, me dé la misma matriz. ¿Sí? Eso era ser elemento neutro. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir entonces que la matriz nula, esto lo vamos a escribir como que para toda matriz A, si le sumo la matriz nula, acá la vamos a escribir con un subíndice n por m, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Que nos referimos a la matriz nula de la misma dimensión que A, ¿sí? Esto es lo mismo que la matriz nula n por m más A, y esto nos da A. Esto todo es para cualquier matriz, ¿no? Porque si no, si fuera para una en particular, ya no es una propiedad, ¿no? Bien. Opuesto, ¿habrá opuesto? ¿Qué será el opuesto? ¿Qué tenemos que pedir? Ponele, si yo tengo una matriz A que es 3, 2, menos 5, un medio. ¿Tiene opuesto esta matriz? Que si está positivo pasar a negativo, menos A. Ah, que todos sean distintos de 0.
A ver, ¿quién sería acá el opuesto de A? Vamos a llamarlo A tilde. ¿Quién es el opuesto de A? La matriz, claro. Bien, en este caso tengo que poner -3, ¿sí? -2, 5, -1/2. ¿Y por qué eligen poner esto? ¿Qué tiene que pasar entre A y esa matriz opuesta? Tiene que dar 0. Claro, el resultado tiene que ser la matriz nula. ¿Está bien? Cuando yo sumo, el resultado me da la matriz nula. ¿Por qué la matriz nula? Porque es el elemento neutro de esta operación en este conjunto. ¿Mm? Entonces, efectivamente, a esta matriz la vamos a llamar opuesto y la vamos a escribir como -A. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál era la diferencia? Para toda matriz debe existir el opuesto, pero ese opuesto depende de la matriz A. Depende de esta matriz, ¿sí? No es, acá no es el mismo para todas. Todas tienen que tener alguno, ¿sí? Entonces decimos que para toda matriz A más menos A es igual a menos A más A, y esto nos va a dar la matriz nula. Otra vez ponemos en general n por n, ¿sí? ¿Y qué es esto entonces, si cumple todo esto? ¿Y el opuesto de una matriz nula? ¿Quién es el opuesto de la nula? A ver, ¿quién sería? 1. 1 como 1. A ver, yo sumo matrices con matrices, ¿no? No le puedo sumar un número. La matriz identidad, el universo. ¿Pero qué universo? A ver, tengo una matriz nula 2 por 2, supongamos, 0, 0, 0, 0. ¿Qué le tengo que sumar, sí, para que el resultado me dé qué cosa? La matriz nula, ¿no? Porque están preguntando por el opuesto. Me tiene que dar la matriz nula. Claro, la misma matriz nula, ¿no? Es lo único que puedo sumarle para que me dé lo mismo. ¿Mm? Bien. Si yo le sumo la matriz identidad, no me va a dar la matriz nula. ¿Mm? Ahora igual vamos a intentar mirar alguna demostración de estas cosas que las estamos aceptando así nomás, ¿eh? Entonces, vamos a intentar hacer alguna demostración para que vean qué es lo que habría que hacer. Ahora pregunto, además dijimos que si yo sumo dos matrices de la misma dimensión, el resultado me da una matriz con la misma dimensión, ¿no? Pregunto, entonces, ¿las matrices n por n tienen estructura de qué? Claro, son un grupo, ¿sí? Como dice Ariel. Son un grupo y además un grupo conmutativo, tal cual. ¿Mm? Grupo conmutativo o grupo abeliano. Son las matrices con la suma, ¿sí? Estamos hablando de matrices de números reales con la suma. Anillo, dice Renzo, bueno, esperemos, porque para que sea anillo tengo que definir dos operaciones, ¿sí? Por ahora hemos definido una sola operación, ¿sí? Bueno, pero ¿distributiva de quién? ¿Quién va a distribuir? ¿Se entiende? O sea, yo tengo solamente la suma no distribuye, o sea, ni idea. Ah, bueno. Bueno, no, eso ya vamos a ver cuando veamos la operación producto, a ver qué pasa con esa segunda operación, ¿sí? Pero para hablar de estructura de anillo teníamos que tener dos operaciones. Acá definimos una sola operación, con la suma tienen estructura de grupo. ¿Mm? Bien,
Bueno, vamos a intentar en un cachitín nada más demostrar alguna de estas propiedades, como para que vean qué es lo que habría que hacer, ¿sí? Con algún ejemplo. Entonces, fíjense, ponele que yo quiera demostrar, la conmutativa, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer para probar eso? ¿Sí? Uno lo que hace es decir, bueno, tomo dos matrices, tengo dos matrices A y B, ¿sí? Tengo que probarlo en general, entonces yo propongo que sean matrices n por m, no puedo poner un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? No puedo poner un ejemplo si yo quiero demostrar que es una propiedad de todas las matrices n por m. Entonces, ¿qué quiero ver? ¿Sí? Quiero ver que A más B es lo mismo que B más A. Eso es lo que yo quiero probar. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a decir? Miren, supongamos que a esta matriz la llamo C y a esta matriz la llamo D. Entonces, otra vez, lo que yo quiero ver para que sean iguales, ¿qué habíamos dicho de igualdad? Bueno, me quedó, que no se ve ahora, ¿sí? Pero ¿qué habíamos dicho? Que dos matrices eran iguales cuando tenían la misma dimensión y eran iguales elemento a elemento. Entonces, acá voy a usar esa idea. Digo, bueno, si yo quiero mostrar que estas dos cosas son iguales, digo que C y J tiene que ser igual a D y J para cualquier IJ. ¿Se entiende esto? Si a esta matriz la bauticé C y a esta la bauticé D, cada elemento de esta matriz tiene que ser igual a cada elemento de esta. ¿Sí? ¿Cómo voy a probar eso? Esperen que lo vuelvo a bajar un poquito para que se vea mejor. Entonces, ahora que digo, ¿quién es C y J? Un elemento de la matriz C en la posición IJ va a ser igual por definición de suma, al elemento que está en la posición IJ de A más el que está en la posición IJ de B. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué pasa ahora? Ahora, cuando yo estoy acá ya hablando de los elementos, estoy operando con números reales. Estas que están acá ya no son matrices. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es cuando yo digo A más B. Acá estoy sumando matrices, pero acá estoy sumando dos números reales, que son ambos elementos de las diferentes matrices. ¿Se entiende la diferencia de esto? Como estoy sumando números reales, entonces no puedo cambiar de lugar porque yo ya sé que en los números reales vale la propiedad conmutativa. ¿Se entiende? Acá no, porque acá son matrices y es lo que estoy probando, pero estos son números reales. Entonces digo, esto es lo mismo que B y J más A y J. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo decir entonces? Lo aclaro acá. Porque vale la conmutativa en R, en los números reales. ¿Sí? ¿Y para qué los cambio de lugar? Bueno, porque ahora digo, entonces si pongo B y J más A y J, esa es la definición de suma de D. Esto efectivamente es D y J, ¿sí? Es decir, acá usé la definición de suma de A más B. Esperen que ya lo bajo un poco más, a ver si se ve mejor eso. ¿Sí? Cuando sumo A más B, mi suma me decía, toma un elemento de A y sumale el de B. Y acá, como me quedó al revés, B y A,
esto es definición de la suma B más A, ¿sí? Si yo pongo B más A, acá tendría que decir tomar un elemento de B y sumar el de A. ¿Se entiende? Fíjense que es sencillo, o bueno, corto, digamos, pero hay que tener en cuenta una serie de cosas, de detalles, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bien, bien. Em, fíjense que si uno quisiera demostrar, por ejemplo, la existencia del opuesto, eh, bueno, porque acá, vieron, hay que tener en cuenta los dos subíndices, ¿sí? Em, da un poco de trabajo, es más engorrosa la escritura que en realidad lo intuitivo que uno se da cuenta, ¿sí? De la propiedad conmutativa, porque uno se da cuenta que va a terminar dando lo mismo, ¿no? Si yo tuviera la matriz 2, 3, 1, 1, ¿sí? Más 1 menos 1, 5, 2, por ejemplo, eso ahí se ve, a ver, lo escribo así. Eh, el resultado de esto, ¿sí? Será lo mismo que si yo hago 1 menos 1, 5, 2, y a eso le sumo 2, 3, 1, 1. ¿Sí? Uno se da cuenta que acá cuando yo haga 2 más 1 va a ser lo mismo que hacer 1 más 2. ¿Sí? Cuando haga 3 menos 1 va a ser lo mismo que hacer menos 1 más 3. Cuando haga 1 más 5 es lo mismo que 5 más 1 y 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. ¿Se entiende lo que digo? O sea, intuitivamente uno se da cuenta que eso va a dar lo mismo. Ahora, decirlo en general para cualquier par de matrices de cualquier dimensión, bueno, lleva un poquito de trabajo, ¿sí? Porque entonces lo que estoy mirando acá, fíjense, es que si yo, es como si yo pensara que a este resultado, a esta suma, la estoy llamando C, ¿sí? De acuerdo a la notación que puse acá. Y a esto que está acá lo estoy llamando D, ¿sí? Entonces, yo lo que hice acá es decir, bueno, quiero mostrar que un elemento que está en el resultado de esto, en la posición IJ, lo escribo con un elemento de A más un elemento de B, ¿sí? Y ahora eso es lo mismo que escribirlo como un elemento de B más un elemento de A. Y eso es la matriz D. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que uno está haciendo mirado así con este ejemplo? Lo que pasa es que no me sirve el ejemplo como demostración. El ejemplo es para darme cuenta un poco qué es lo que estoy tratando de escribir. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ponele, bueno, hay que ir mirándolo despacito. Esto igual, ya les digo, esto es como para demostrar que eso se cumple. Después, cuando uno hace operaciones, lo usa, ¿no? Uno directamente lo usa. Fíjense, a ver si se le sirve mirar esto, a ver. Ponele que yo ahora dijera, quiero mostrar la existencia de opuesto. Miren, la existencia del opuesto. ¿Qué tendría que mostrar?
¿sí? Yo digo, bueno, tengo una matriz A cualquiera, N por M, ¿sí? Y lo que yo tengo que mostrar es que exista una matriz B, llamémosla, tal que A más B me dé lo mismo que B más A, y eso me tiene que dar la matriz nula, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo hoy. Entonces, fíjense qué pasa. Yo digo, bueno, yo tengo una matriz A que pertenece a R, N por M, ¿sí? Entonces, quiero encontrar una matriz B de la misma dimensión, ¿sí? Tal que A más B me dé la matriz nula. Primero vamos a escribir esto, después que vale al revés, como ya, si ya probamos la conmutativa, va a valer también al revés. Entonces, ¿qué digo? Bueno, esta matriz, ¿sí? Va a estar representada, cada elemento va a ser la suma de A y J más B y J. ¿Y qué me tiene que dar eso? Si yo estoy pidiendo que esta matriz sea igual a la matriz nula, cada vez que yo sume a J más B y J me tiene que dar 0, porque la matriz nula tiene 0 en todos sus elementos, ¿sí? Y entonces cuando vengo acá, ahora digo, bueno, pará, pero estos son números reales de nuevo. Entonces, yo el que quiero encontrar es este B y J. A es una matriz que me dieron a mí. Quiero encontrar que tenga opuesto. ¿Quién es B y J? Menos A y J, tal cual. Menos A y J. Simplemente despejo de acá. Ahora, por más que, o sea, a veces marea que tenga el subíndice y qué sé yo, pero es un número real, ¿sí? Este tipo es un número real y este también. Entonces, despejar esto, como siempre, resto a ambos lados ese número real. Entonces, justamente, fíjense qué me queda. Que esa matriz B a la que estoy pidiéndole que sea el opuesto, va a tener en cada posición los opuestos de cada posición de A. ¿Sí? Bueno, entonces eso no es más que decir que esa matriz B termina siendo la matriz menos A. ¿Sí? Que es la que ya habíamos propuesto ahí como opuesto. ¿Está bien? Cada elemento de B va a estar formado por los elementos de A cambiados de signo. ¿Sí? Eso es lo que estamos encontrando acá para que funcione como opuesto. Y otra vez, como además ya probamos que es conmutativa, bueno, vale también que B más A también da la matriz nula. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Mm? Sí, no es que les vamos a pedir que hagan muchas demostraciones de estas, ¿sí? Porque son a veces trabajosas. ¿Mm? Pero bueno, pero sí comprender, digamos, qué es lo que uno está haciendo, ¿sí? Para ver que estas cosas se cumplen. Porque este conjunto, justamente, el conjunto de las matrices, es un conjunto donde vamos a ver que muchas de las cosas que siempre dábamos casi sobreentendidas, que siempre se cumplen, no se van a cumplir. ¿Mm? Acá van a aparecer algunas cosas raras, ¿sí? Entonces, es importante mirarlo. Hasta acá vamos con la suma, vamos bien. Todo lo que pasaba, fíjense que todo esto que miramos acá es todo lo que pasaba en la suma de números reales, ¿no? Hasta ahora, nada distinto. Es una operación cerrada, es conmutativa, es asociativa, tiene neutro, tiene opuesto. Hasta acá todo genial, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Y después esto lo seguimos la clase que viene. No sé, entonces, esperen, vamos a cortar entonces la,